Yo creo que el signo de sentarse a la mesa es muy diciente. No olvides que en el contexto teológico, en el contexto bíblico, uno se sienta a la mesa con quien pueda hacer comunión. Es decir, de hecho, por eso es que le reclaman a Jesús que se siente a la mesa con los publicanos, con los pecadores, porque uno se sienta a la mesa, cuando uno se sienta a la mesa, uno reconoce que con esa persona uno puede hacer comunión. Uno no se sienta a comer con cualquier persona. No se puede sentar, por lo menos en el contexto bíblico, no. No, y tampoco en el contexto diario, es decir, es un hecho importante, es un hecho que abre un espacio para reconocer al otro, que abre el espacio de hablar, que abre el espacio de compartir. Lamentablemente, Felipe, esto posiblemente no quede sino en palabras. Así es. Y usted tiene razón, Felipe. La historia del encuentro este lunes en la curia arzobispal fue difícil. Entiendo a Monseñor Múnera que debe ser optimista, y debe buscar que esto salga adelante y que supere los impases, pero no hay muchos motivos para ser optimistas. Fíjese usted, yo les voy a contar detalles de lo que pasó y ya vamos a hablar sobre hasta dónde puede llegar esto. ¿Qué tan efectivo puede ser un encuentro como el que convoca la Iglesia Católica? Yo creo que la buena voluntad de la Iglesia es innegable. Hay que destacarla, Felipe. Y yo creo que la buena voluntad de la mayoría de quienes estuvieron en el almuerzo, estamos hablando de los presidentes de las altas cortes, del señor Contralor, del señor Procurador, de la señora Fiscal, bueno, en fin. Pero el presidente llegó con los taches en alto. Sí, señor. Es que justamente de eso Una hora y hablar. 17 minutos tarde, pero con los taches en alto. Mire. Pero no es eso positivo también. Pero ¿qué es lo pero positivo? Hablaron, mire pero el presidente Felipe, habló de que él era el último Aureliano. Mire, les voy a contar la historia. Pero no es ¿Por qué no nos cuenta que usted tiene detalles? Miren. Pero es que déjeme decirle antes, pero es que yo creo que es positivo que la persona que se sienta a la mesa diga lo que está sintiendo normalmente, que diga todo eso que ha dicho por fuera, se lo diga a ellos ahí mirándolos a la cara, mirándolos a los ojos. A mí eso me parece positivo. ¿Le parece? Claro, porque es que es mejor mirarte a los ojos y decirte yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Y que tú me digas lo que piensas también. ¿Y cuál debe ser el siguiente paso? ¿No debería ser yo también debo reconocer cosas? Imagino que se dio ese paso. No, pues no se dio. Miren, la mayoría de los invitados al encuentro de las altas autoridades de las instituciones del Estado, Felipe, así lo llamó la Iglesia, llegaron puntuales a la cita, antes de la 1:00 p.m, a la sede de la curia arzobispal en pleno corazón de Bogotá. El encuentro comenzó puntual a la hora señalada, con una ausencia notoria, como lo hemos dicho, la del presidente Gustavo Petro, que llegó a las 2:17 de la tarde. 1:17 más tarde. Imagínese usted, primer mensaje que no está bien, porque si usted quiere mostrar respeto, lo primero que tiene que hacer es respetar el tiempo de los demás. Por más presidente que sea. Y a unas cuadras, ¿no? No es que estuviera lejos. Claro, pero ya le voy a dar detalles de por qué no llegaba temprano el presidente. El presidente Petro ofreció disculpas por el retraso, atribuyéndolo a demoras en el transporte aéreo que lo trajo a Bogotá. Y ese dato no lo teníamos. El presidente Gustavo Petro... ¿El presidente no estaba en Bogotá? El presidente no estaba en Bogotá, Felipe. Me dicen que aparentemente estaba en Cartagena y que llegó de Cartagena a la reunión. Él no estaba en Bogotá, eso lo he confirmado. No tengo plenamente seguro que haya estado en Cartagena, pero no estaba en Bogotá. Pero, Ricardo, si me permite, eso es muy raro porque a las 10 de la mañana, según la agenda que entregaron ayer desde la Casa de Nariño, el presidente iba a encabezar en Palacio un consejo de seguridad en torno al atentado del senador y hipercandidato Miguel Uribe Turbay. Bueno, estaba citado en la Casa de Nariño. El presidente dijo que se había demorado porque el avión se había demorado. Bueno, eso es lo que yo les puedo decir. Antes de la llegada del presidente Gustavo Petro, hubo un ambiente de concordia en la reunión. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo con la declaración final que propuso la conferencia episcopal, de la que ya hablamos con Monseñor Múnera. Algunos de los asistentes, Felipe, hicieron propuestas para tener en cuenta de cara a la puesta en práctica de la consigna. Por ejemplo, uno de ellos dijo que todos debían hacerse la pregunta de qué tanto estaban dispuestos a ceder en aras de desescalar el lenguaje y buscar acuerdos mínimos. Cada uno, ¿a qué está dispuesto? ¿Qué pongo yo? Más allá de una consigna, ¿qué va a poner cada uno de nosotros para poder llevar a cabo este comunicado, esta premisa o esta consigna? Una vez llegó el presidente Gustavo Petro, Felipe, tomó el uso de la palabra y comenzó a hablar de la misma forma como lo hacen los consejos de ministros.
acudiendo, según nos cuentan, a los mismos lugares comunes a los que el país ya está acostumbrado. Usted anticipaba algunos. Hablando del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, diciendo que él es el último Aureliano, lanzando arengas y críticas con nombre propio contra varios de los más importantes empresarios del país y contra el Congreso de la República. Es decir, sin cambios. En tono fuerte, para algunos asistentes, incluso inadecuado para el contexto de la reunión, una reunión en la que uno busca algunos acuerdos, uno llega pues un tranquilo. Un discurso que para muchos, Ricardo, fue inconveniente porque esperaba mucha gente de la que estaba citada, que fuera un discurso... Si a usted le invitan a una reunión para hablar tranquilo con alguien con quien tiene un lío, pues usted llega bajito, usted llega con los tachos abajo, usted llega con los tachos abajo. Llega desarmado, no llega como llegó el presidente. Claro, pero fíjese la importancia de la reunión y el esfuerzo que hace la Iglesia y la expectativa de la gran mayoría, por no decir todo, Ricardo, de los colombianos, de que en efectiva ese papel se tradujera en algo real, o sea, en algo tangible, en algo sustancial. Todavía no podemos ser pesimistas. Como desescalar y no echarse esos discursos con los lugares comunes atacando a los mismos. El presidente Petro, en ese almuerzo que estamos viendo ahí con las fotos, insistió en que las diferentes ramas del poder público lo tienen bloqueado y no lo dejan gobernar ni cumplir con su promesa de sacar adelante las reformas sociales. Y de nuevo, como nos confirma Monseñor, pues obviamente entendemos a Monseñor, puso sobre la mesa del presidente Petro la idea de convocar a una asamblea constituyente, bajo el argumento de que, a como dé lugar, va a sacar adelante sus reformas. Aunque el presidente insistió en que no quiere quedarse en el poder y de nuevo volvió a lo mismo, que el Palacio Presidencial es un edificio frío e incluso asustan. Pero el momento más tenso, Felipe, se dio en medio de la arremetida contra el Congreso. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió la palabra, le dijo al presidente Gustavo Petro que en breve debía retirarse de la reunión para presidir la plenaria en la que debía aprobarse el último paquete de artículos de la reforma laboral. Y sí, la plenaria fue convocada para las 10 de la mañana y eran las 2:30 y no había comenzado, o estaba comenzando sin él, porque entre otras cosas el presidente llegó 1 hora y 17 minutos tarde. En ese contexto el presidente Petro increpó al senador Cepeda, diciéndole que él no estaba honrando el ideario del Partido Conservador, diciendo que ni siquiera se había leído sus postulados, ni siquiera la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que recoge la doctrina social de la Iglesia. Incluso en ese punto los asistentes recuerdan que el presidente comenzó a subir la voz y en ese momento, Felipe, pasa lo que usted nos estaba contando y le preguntaba a Monseñor Múnera. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió disculpas para retirarse de la reunión, teniendo en cuenta que ya habían comenzado a discutir de fondo temas que él debía resolver en la Corte. Tiene que pronunciarse la Corte Reforma laboral, decretazo y reforma pensional. Y dijo, yo no voy a dar aquí papaya para que me recusen, les ofrezco disculpas, señores, yo me tengo que retirar, les deseo una feliz tarde. Firmó el comunicado, el documento y se retiró. No, y Ricardo, la verdad es que después, 5 minutos después del retiro, de la salida del presidente Ibáñez, se terminó la reunión. Esa es la historia, Felipe, de lo que pasó este lunes en el almuerzo en la curia arzobispal. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿y usted cree que el señor presidente va a desescalar el lenguaje después de lo que usted nos ha contado con pelos y señales? Pues es difícil, ¿sabe? Es complicado, es difícil. Héctor, su opinión, ¿cree que esto surte efecto? Luego vino un mensaje del presidente Petro en Twitter que, entre otras cosas, tumbó los acuerdos que habían alcanzado, precarios acuerdos, consensos en el Senado sobre la reforma laboral. Tan pronto el presidente publica el mensaje, se rompió el acuerdo. Y sostuvo en ese mismo Twitter, en esa misma publicación, sostuvo que los que habían cometido el crimen contra Miguel Uribe eran quienes se robaban la renta de los trabajadores. Sí, el presidente siguió en su discurso, Héctor. Eso pasó 20 minutos después de que el presidente firmó el acuerdo. Exactamente. Pero es que entonces, la pregunta, Ricardo, es ¿cuál es el resultado que esperamos? ¿Qué es lo que queremos? Porque a mí me parece que este tipo de iniciativas y de reuniones pues tienen un problema, que es que no está claro qué es lo que estamos buscando.
porque cuando hablamos de lugares comunes como desescalar el lenguaje y ese tipo de cosas y buscar consensos, pues en realidad esos son lugares comunes que no tienen una significación en sí mismo, porque ¿qué quiere decir desescalar el lenguaje? Veo que, por ejemplo, molestó que el presidente de la República increpara, para usar el verbo que usted usó, Ricardo, al presidente del Senado por razones ideológicas, porque no había leído la encíclica papal y lo que fuera. Pues yo no sé si el resultado es que eso no pase, que no haya discusión ideológica, que no haya diferencias de ideas, en fin. Ahora, todos me van a decir, no, claro que sí queremos diferencias de ideas, pero en el marco del respeto. Y ahí volvemos a una ambigüedad y a un lugar común, porque pues claro, me imagino que no será insultándose, que la gente tiene que hablarse, pero pues en Colombia, desgraciadamente, en los últimos 2 años o 3 años, pues llevámonos diciéndonos adjetivos de un lado y del otro de una manera realmente muy fuerte. Pero el presidente de la República le dice asesinos. Sinceremos la discusión, más de un lado que del otro, perdónenme. No, eso no lo creo. Ahora, no podemos igualar en responsabilidades y en virulencia el discurso del presidente frente a los opositores. De acuerdo, en lo que no lo podemos igualar es en responsabilidades. Yo no he visto al presidente del Senado diciéndole asesino ni HP al presidente de la República, cosa que se ha hecho el presidente contra él. Todos los días al presidente de la República le dicen pero las bodegas, pero es otra cosa, así como el presidente tiene sus bodegas. No estamos justificando, yo estoy hablando de las cabezas del Estado, porque es que yo no estoy hablando de las bodegas. Las bodegas no existen, las bodegas no son importantes en la discusión. Para empezar, no es posible llevar la conversación. Pero claro, conversemos. Claro, pero conversemos y oigámonos. Yo lo estoy escuchando, lo estoy interpelando amablemente. Porque es que la verdad es que con gran hipocresía vivimos diciéndole a los demás cómo tienen que comportarse y nadie, o sea, los mismos que yo oigo que se quejan todos los días de que el presidente insulta a sus contradictores, con toda razón, porque los insulta y hay que increparlo y hay que criticar y hay que cuestionar esa situación, pero a esos mismos los oigo a renglón seguido insultar al presidente y decir fuera Petro y denunciarlo en la comisión de acusaciones para que lo saquen de la presidencia, y todo ese tipo de cosas es inmediatamente, o sea, el renglón siguiente es ese. Y entonces, mientras mantengamos esta hipocresía, pues no vamos a avanzar hacia ninguna parte. Ahora, lo que yo creo es que, y con esto termino, Ricardo, tampoco debemos tenerle miedo a la controversia. En la democracia tiene que haber controversia. Yo no sé de dónde han sacado que la democracia son consensos. No, todo lo contrario. La democracia es una forma de toma de decisiones a través del respeto. Una forma de toma de decisiones. Dentro de unas normas. Una forma de toma de decisiones. Una forma de decisiones a través de la mayoría. Eso indica que no hay consensos. La democracia es casi que al contrario del consenso, porque el principio rector de la toma de las decisiones en la materia en la democracia no es el consenso, sino la mayoría. Lo que queda claro y es que lamentablemente expresiones como los vamos a borrar, Luis Ernesto, las ha utilizado el presidente de la República. Ha nombrado, pero lo utilizan de parte y parte y lo llaman guerrillero. ¿Quién lo llama guerrillero? Claro, pero a él lo llaman guerrillero. Pero ¿quién es el jefe del Estado? No, es que aquí de acuerdo con la Constitución, el presidente de la República, Felipe, solo de los 11 millones que le escogieron, o de los 52 millones de colombianos. No puede tener la misma importancia lo que dice un bodeguero en redes sociales a lo que dice el presidente de la República con 8 millones de seguidores en redes sociales o en un Estoy hablando de algunos senadores que se refieren en los peores términos y algunos congresistas como Polo, María Fernanda Cabal, que se refieren en los términos más denigrantes al presidente de la República, a quienes militan con él. ¿Usted cree que Polo es relevante en la política colombiana? ¿Sabe dónde está la principal equivocación, mi querido debate, Luis Ernesto? Ricardo, no podemos aquí ¿sabe dónde está la equivocación? Igualar la importancia y el peso específico de las palabras del presidente de la República. ¿Sabe dónde está la equivocación suya y la de Felipe? ¿Sabe dónde está? Intrascendente para el debate.
Felipe y Ricardo, ¿saben dónde está la equivocación de ustedes dos? En creer que el conflicto viene solo de una parte, en creer que el único que está, que se subió de tono y que se pasó de tono hace rato es el presidente de la República, y tienen una enorme dificultad ustedes y muchas personas que piensan así, de mirarse un poco el ombligo, de darse cuenta que es que para una pelea se necesitan dos. Y el sabotaje que ha cometido el presidente del Senado a las iniciativas del presidente, por supuesto, con sus legítimas ambiciones políticas, como tiene ambiciones políticas también el presidente Gustavo Petro, pues es evidente y la confrontación ha venido de parte y parte. Yo en algo sí voy a estar de acuerdo con Felipe, y es que la probabilidad de que esto pase de ser un almuerzo pasajero, valga la redundancia, es muy baja. Porque estamos en campaña y porque lo que hacen las campañas es exacerbar las diferencias. Una campaña no consiste en demostrar cómo nos parecemos al que competimos. Lamentablemente las campañas lo que hacen es exacerbar las diferencias justamente para que el electorado escoja, para que las personas digan, bueno, entre estos dos que se parecen, ¿en qué no se parecen para poder inclinarme por uno de los dos? Porque no pueden votar por dos. Uno coge el tarjetón y no puede marcar cinco nombres, tiene que escoger uno. Y por eso la exacerbación de las diferencias es propio de la época electoral, y lo que vamos a ver es una degradación aún, lamentablemente, muy contrario a lo que desearía la Iglesia, muy contrario a lo que desearían algunas personas como yo. Lo que vamos a ver es seguir una violencia no solo verbal, sino una violencia también material en las calles de Colombia. Es que preparémonos, Ricardo, y con esto concluyo. Sí, lo que vimos y la tragedia que vivió Colombia hace una semana y vivió la familia Uribe Turbay hace una semana, y sabemos el gravísimo estado de salud de Miguel, fue contra un candidato presidencial en la capital del país a un año de elecciones. Les quiero pedir que por favor reflexionen cómo va a estar esto a un mes de elecciones. Pero no en la capital del país, en Arauca, en Cauca, en Valle del Cauca. Ahí es donde el gobierno tiene que garantizar la seguridad de todos los colombianos. El gobierno no puede salir aquí a decir, es que vienen más atentados, es que por favor escóndanse. Pero el gobierno no está diciendo eso. No, perdón. Pero el gobierno no está diciendo eso. El presidente Petro la semana pasada dijo en la reunión con las cabezas de las autoridades que venían más atentados. El ministro del Interior no dijo después que venían 2 o 3 atentados más. Pero claro que vienen más atentados. Pero es que esa no es la tarea del jefe del Estado ni del gobierno. La tarea del gobierno es decir, es prepararse, pero también es reconocer la realidad. Y vamos a responder. Es primera vez en la historia que yo veo que un gobierno lo que hace es aumentar la gravedad de los hechos en lugar de dar un mensaje de tranquilidad. Pero no la aumenta, por reconocer que hay una por reconocer que hay unos hechos que pueden ocurrir. El gobierno tiene que mandar un mensaje de tranquilidad, no tiene que sumarse a las voces de la zozobra y la incertidumbre. Perdón, en eso estamos en desacuerdo, Ricardo. Cuando llegó la pandemia, lo primero que había que decirle a la gente es que venía una pandemia altamente peligrosa y altamente mortal. No tenía ningún sentido que el Estado ocultara eso. Pues es lo mismo que hace el presidente. Cuando el presidente dice, estamos en un contexto altamente violento para las elecciones, lo que está diciendo es la verdad. Eso no quiere decir que no se prepare. Tal vez con una diferencia, no quiere decir que el Estado no reaccione. La pandemia era un virus, ¿no es verdad? Incontrolable. La violencia es igual de grave. El orden público es responsabilidad del Estado, del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Sí, ese no es un virus. Y la atención de la pandemia también lo fue. No es un virus, es un hecho que se degrada degrada por falta de acción de las Fuerzas Armadas y del gobierno de turno. Y la atención de la pandemia también fue una acción del gobierno en su momento. Andrés. Ricardo, mire, yo creo que el objetivo de estas reuniones, que ojalá, espero, continúen, no debe ser que haya consensos. Debe ser que los participantes que están allí en estas reuniones se pongan de acuerdo en que pueden vivir juntos y pueden convivir a pesar de que no tengan consensos, a pesar de que no estén de acuerdo, por ejemplo, en cómo debe ser el régimen laboral, a pesar de que no estén de acuerdo, por ejemplo, en cómo debe ser el régimen de salud. El punto debe ser, estamos en desacuerdo, pero vamos a vivir juntos porque vivimos en una misma casa. Esa misma casa se llama Colombia. Y en ese sentido, a mí me parece que la reunión de ayer es positiva. Yo no sé si esto va a continuar o no, porque estos procesos son, por su naturaleza, muy frágiles. Pero incluso la agresividad verbal del presidente de ayer, aunque no me parece que esté bien, me parece que es normal de estos procesos. Cada vez que hay un proceso de estos, el primer movimiento, la apertura, lo que hace cada jugador en el primer movimiento es poner sus cartas sobre la mesa, decir, esto es lo que yo pienso. Y claro, muchas veces eso es molesto para los demás que están ahí. Pues si no fuera molesto, no estarían ahí, no sería necesaria la reunión. De modo que yo creo que no nos desanimemos por ese incidente de ayer. Yo creo que la situación es igual muy, muy, muy frágil. Es decir, claro que creo que estamos mucho más cerca de que esto salga mal, que estamos de que esto salga bien.
Pero el esfuerzo hay que hacerlo. Yo creo que el esfuerzo está bien orientado. Me parece maravilloso que la Iglesia Católica se involucre en esto, digamos, porque es un actor que cuenta con el respeto y la credibilidad de los demás, entonces puede servir ahí como garante, puede servir como anfitrión, de modo que yo creo que no nos desanimemos por un primer encuentro que resulta ser muy pugnaz, porque esa es la naturaleza de esos procesos en la primera movida de apertura. Veamos si continúa. Esto es muy frágil, no lo sé, pero así son estas cosas. 7:40. ¿Qué tan exitoso será al final este movimiento, este intento de la Iglesia por desescalar los ánimos en un momento tan difícil, Aurelio? Ricardo, yo no creo que yo esté en el banquillo de los confundidos, ni los equivocados, ni los desanimados. Pero la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué en Colombia hay que hacer una reunión para esto? ¿Por qué en Colombia, hoy, siglo XXI, año 2025, hay que hacer una reunión para esto? Que empecemos por ahí. Usted vio la declaración que salió y yo le hago una pregunta. ¿Qué hay de distinta en esa declaración de lo que dice la urbanidad de Carreño? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esa declaración y la urbanidad de Carreño? Cero. ¿Por qué en Colombia tienen que venir unos sacerdotes y unos obispos muy respetables a decir, oiga, amigos, la urbanidad de Carreño existe? Porque no somos capaces. Sí, pero en ese sentido yo sí creo que hay algo que no se puede obviar. Es que aquí las responsabilidades no son iguales. Aquí las responsabilidades de un presidente no son las mismas que la de un panelista de Blue o la de un muchacho de una bodega, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. Aquí el ejemplo tiene que comenzar por la parte de arriba. Y hoy, en la jerarquía del Estado colombiano, hay un señor que se llama Gustavo Petro y es el primero que tiene que dar ejemplo. Es el que pone la tónica, es el que da el ámbito en el cual se dan las discusiones. Yo coincido con Héctor. Aquí no se puede estar de acuerdo con todo y aquí hay que votar. La democracia es muy sencilla. La mayoría manda sobre la minoría y le respeta los derechos a la minoría. Eso de ahí no puede pasar, eso ya está inventado. Entonces, la pregunta vuelvo a comenzar, la termino como comencé. ¿Por qué hay que hacer aquí una reunión? ¿Por qué en Colombia? Esto no tiene precedentes. Que una iglesia católica llame a unos cúpulas de los distintos poderes y les diga, oiga, la urbanidad de Carreño existe. Por favor, ¿a qué punto hemos llegado? Y creo que las responsabilidades no son iguales. Sobre eso no hay ninguna discusión. 7:42 minutos, Álvaro. Las opiniones sobre este encuentro que convoca la Iglesia Católica. Al final, bueno, por lo menos se sentaron a la mesa, Álvaro, por lo menos se dieron la mano, se dijeron las cosas. Y se escucharon. Y pues decir que Petro va a seguir igualito, como si no hubiera pasado nada, pues yo creo que es precipitado. Hay que esperar. Y si Petro lo va a hacer, pues no se debe hacer lo mismo que Petro. Es que lo grave es imitar lo que se critica. Petro se sabía que iba a ser disruptivo, esa es su misión histórica. No es solo su personalidad, hay que bajarle un poquito al personalismo, ese telenovelero que todo lo reduce al temperamento de uno o del otro. Hay procesos históricos, hay demandas sociales detrás de todo esto. Se sabía que Petro, como Rodolfo, como Uribe y como varios candidatos presidenciales son populistas, y los populistas son unos atarbanes, todos. En eso consiste buena parte del populismo, en agredir. La pregunta es por qué la oposición responde en los mismos términos. Más ladinos, más sofisticados, pero igual de agresivos y partidistas. Yo creo que esa obsesión sobre Petro ha hecho que se haya reducido todo en Colombia a Petro. Y pues sí, a la política, al periodismo eso le permite ordeñar la polarización, pero le hace daño al país. Porque no es solo bajar la retórica, es mejorar la práctica. Es llegar a acuerdos. Claro que no se puede vivir en consenso, casi ninguna sociedad lo vive. Viven bajo consenso las dictaduras, pero las democracias son para buscar acuerdos, no consensos. Y el problema de fondo para llegar no a acuerdos ha sido tanto la retórica, sino la falta de llegar a acuerdos. Estamos en este berenjenal, básicamente porque se hundieron las reformas y Petro acudió a la alternativa que da la Constitución de consultas y ahora habla de constituyentes, que algunos dicen que es monstruoso, pero pues es el resultado de que en el Congreso las cosas no fluyan porque la oposición considera que la fórmula de golpear al gobierno es atajarle y bloquearle todo. Entonces, en esta irracionalidad llegamos y ahora Petro, que estaba contra la pared, encontró la salida
de la consulta que se la regalaron y no va a renunciar a ella hasta que logre sacar algunas cosas adelante, pues, porque la puja política es esa. Había que haber llegado a acuerdos baratos con Petro al principio, ahora están saliendo caros. Pero no con imposiciones, con respeto y reconocimiento. El tema es que aquí hay separación de poderes y el presidente de la República, sea quien sea, no es el rey. Está la rama legislativa, que es tan importante como la ejecutiva, y está el Poder Judicial. Y no se puede convocar una consulta que está en la Constitución sin cumplir los requisitos o saltándose la Constitución. 7:45.